dependiendo de cómo sea nuestra alimentación, va a ser nuestra energía, pero no solamente nuestra energía, sino también nuestro estado de ánimo. Y sí, hay alimentos que los proinflamatorios, por ejemplo, nos sacian, pero a la vez nos provocan un estado de irritabilidad o son generalmente alimentos aditivos. Por ejemplo, los azúcares, como bien tú dijiste, son alimentos aditivos. Yo siempre he dicho que el azúcar es una droga que te induce a comer más dulce. Porque la realidad tiene sus matices. Buscamos lo diferente, darle la vuelta a las tendencias, ver más allá de la superficie. Bienvenidos al podcast Un Giro Diferente con Yosanni Moni. Inicia un nuevo año y con él inician nuevas metas. O se reinician metas, porque hay metas que pasan de un año a otro. Una de estas metas que siempre está cuando iniciamos un año es, ¿debo perder peso o tener el cuerpazo que exigen por ahí? O tal vez encontrarme en buena forma física. Y para cumplir esta meta, usualmente en lo que pensamos es, ¿debo ponerme a dieta? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. No exactamente de qué dieta empezar o en qué momento, sino más bien de tener una alimentación saludable que nos permita lograr nuestros objetivos. Y para hablar sobre este importante tema nos acompaña la doctora Ani Veloz, que es nutrióloga clínica. Doctora Ani, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con todos ustedes. Doctora, vamos a empezar de inmediato. Después de darnos permisos en Navidad para comer de todo, estamos aquí de vuelta a la realidad, la triste realidad. Y el hecho es que hay muchas personas que ya están con algunas libritas de más y como decíamos al principio, en lo primero que piensan es, debo ponerme a dieta. Y yo me pregunto, doctora, si cuando pensamos en este objetivo, ¿cuál es la recomendación de empezar una dieta o pensar que debemos empezar el año con un estilo de vida diferente, algo que nos haga sentir bien primero en lugar de delgados? Así es. Mira, el peso es como la señal de alarma que tienen las personas luego de haber pasado por épocas como esta, que fue Navidad, donde el ser humano celebra todo con alimentos en demasía, con excesos en todos los ámbitos, tanto de comida como de alcohol, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El peso o el que no me sirva una ropa es como la señal de alarma. Ay, sí. Pero debemos entonces, más que el peso, como bien tú dices, entonces enfocarnos en la consecuencia de ese peso. Ese peso lo que nos está diciendo es que si no nos ponemos atención, si no priorizamos nuestra salud, si no tenemos un autocuidado, pues vamos a terminar en una enfermedad. Entonces es la época más idónea para comenzar a cuidarnos, a querernos, a optimizar nuestro estado de salud. Y entonces, pues, ahí hablar entonces de una alimentación adecuada, que es no solamente la alimentación, es uno de los tantos factores que debemos involucrar en un estilo de vida saludable, o sea, en una nueva forma de vivir. Sí, y me llama mucho la atención que hablaba de no solamente de cómo me veo, sino de tener el cuidado de la salud. Así es. Y yo me pregunto, doctora, si muchos cuerpos estarán inflamados después de, ¿qué pudiéramos nosotros hacer para desintoxicar el cuerpo? Sí, mira, cuando estamos en excesos de alcohol, excesos de diferentes alimentos que son ultraprocesados, por supuesto que hay una inflamación generalizada. Y así como hay alimentos que nos inflaman, así hay alimentos también que nos ayudan a desinflamar. ¿Y cuáles son estos? Bueno, los alimentos que vienen natural de la tierra, las frutas. Natural, no enlatado. No enlatado, no, Okay. Sino las frutas, los vegetales, o sea, todo lo que en realidad no esté procesado. Entonces, ahí vamos a tener todas las frutas, principalmente vamos a escoger las frutas que sean diuréticas. ¿Para qué? Para que nos ayuden a desinflamarnos y que sean diuréticos naturales. También vamos a tomar todos los vegetales, todo tipo de vegetales, sobre todo los de hojas verdes que tienen caroteno, que tienen todo tipo de antioxidantes que también nos van a ayudar a reenlentecer ese envejecimiento celular y por ende a que se desintoxique
el cuerpo y a la vez que se desinflame. La gente hace mucho jugo verde. ¿Funciona para esto? Sí, pero no son milagrosos, no son mágicos, porque la gente entiende que, bueno, me comí un chicharrón o el fin de semana, pues hice un exceso y ya el lunes comienzo con jugo verde y ya estoy bien. Ya desinflame el cuerpo. No, son coayudantes, o sea, con una alimentación balanceada, equilibrada, con una actividad física, con la hidratación adecuada, con la calidad del sueño. Entonces, el jugo verde sí lo podemos introducir dentro de nuestra alimentación diaria, pero no son milagrosos, sino que coayudan. Y algo muy importante, que es bueno que te lo hable por acá, es que en nuestra cultura lamentablemente no tenemos el hábito de incluir frutas y vegetales. Entonces los jugos verdes vinieron como para ese tipo de personas que no tienen esa facilidad de comerlos como tal, o esa costumbre. Es lamentable que nosotros como isla no tengamos esa cultura. A mi consulta llega personas, no solamente niños y adolescentes, sino personas adultas que me dicen, doctora, yo no como vegetales, literalmente. Entonces, es una manera de tú, pues, irlo incluyendo dentro de la alimentación y que así vayamos incrementando este tipo de alimentos y evitando los ultraprocesados. Quiere decir, doctora, que si una persona usualmente en su alimentación incluye vegetales, incluye frutas, no necesariamente requiere hacer un jugo verde. No necesariamente. Eso es importante. Eso es importante. Porque hay gente que sí, comen frutas constantemente, entonces piensan que igual deben incluir el jugo verde porque está de moda o porque alguien dice que debe usarse. Así es. Y bueno, ya sabemos entonces que no necesariamente el jugo nos va a ayudar milagrosamente, sino como que debemos de tener diariamente un consumo equilibrado de frutas y vegetales. Y vegetales, o sea, si usted tiene una buena ensalada en la noche con una proteína, llámese pollo, huevos, atún, ya usted automáticamente está obteniendo las vitaminas, los minerales, los nutrientes de ese jugo verde en el día. Y si vamos a hacer, por ejemplo, una cena que se oye bastante bien de este tipo, ¿qué le pudiéramos nosotros incluir en materia de vegetales o frutas, no sé? Sí, como te dije, por ejemplo, la famosa ensalada César. ¿Por qué menciono la palabra César? Porque es lo que me dice todo el mundo. Lechuga con una proteína, con pollo, hasta ahí vamos bien. El asunto está en la salsa, en los aderezos, que no sea realmente César y que si es un César, pero que eso le da, sea saludable. Eso le da el saborcito, doctora, y entonces... Pero vamos a buscar entonces opciones. ¿Qué pudiera ser? Por ejemplo, en la pandemia yo utilicé mucho ese tiempo para establecer y buscar opciones saludables de ese tipo de aderezos, de ese tipo de salsas. Y por ejemplo, en vez de utilizar mayonesa, vamos a utilizar yogur griego. En vez de utilizar otro tipo de salsas, vamos a utilizar una pizca de mostaza, que tiene menos calorías, que aporta muchísimo más nutrientes. La combinación de sabores es muy importante, como bien tú dices. Claro, porque eso es lo que hace como que de alguna manera podamos mantenernos comiendo una cosa u otra. Claro que sí. O sea, la alimentación dentro de los parámetros de una alimentación correcta debe de ser, además de equilibrada y balanceada, debe ser variada, pero también apetecible. Por eso yo le digo siempre a mis pacientes, oye, vamos a hacer que se vea bien, porque la alimentación comienza en la vista, no en la boca, y que además sepa agradable. Entonces, por eso te decía que durante la pandemia, que fue que tuve el tiempito de hacer esos cambios, pues comencé a hacer salsas o aderezos que fueran saludables y que le dieran un sabor más agradable a los vegetales, que es uno de nuestras debilidades. Así es. Doctora, como estamos a inicio de año y la gente después en Navidad come muchos dulces, sobre todo, toma alcohol, que son combinaciones como que no son muy buenas para el cuerpo, la gente de repente puede empezar a sentir culpa después que come. Y inicia el año como con ese remordimiento que dice, ay, mira, ¿y ahora qué? Y hablando de esta culpa, que incide mucho en nuestro ánimo, yo me pregunto si hay alimentos que incidan en nuestro ánimo, es decir, si hay alimentos que nos hacen sentir como más enérgicos o hay alimentos que por el contrario nos hacen sentir como cansados, soñolientos.
Así es, así es. Sabes que los alimentos son los encargados de aportarnos los nutrientes, la energía que necesitamos durante el día. Dependiendo de cómo sea nuestra alimentación, va a ser nuestra energía, pero no solamente nuestra energía, sino también nuestro estado de ánimo. Y sí, hay alimentos que los proinflamatorios, por ejemplo, nos sacian, pero a la vez nos provocan un estado de irritabilidad o son generalmente alimentos aditivos. Por ejemplo, los azúcares, como bien tú dijiste, son alimentos aditivos. Yo siempre he dicho que el azúcar es una droga que te induce a comer más dulce. Fíjate que cuando tú te comes un dulce, tú quieres el otro y el otro y el otro. Sí, a veces uno dice, solamente me voy a dar una cucharadita de este lado. Ese es el error. Y ese es el error. Pero cuando, por ejemplo, tú eliminas o disminuyes, controla, pues los dulces, tanto los dulces como el alcohol, lo único que te aportan son calorías vacías, lo que quiere decir que no te aporta ningún nutriente. Lo único que te va a aportar son calorías. Y pudiéramos mencionar algunos alimentos de esos que nos ayudan a empezar el día con buen pie, con buen ánimo. Claro que sí. Proteínas de alto valor biológico. En desayuno, por ejemplo. En desayuno, por ejemplo, huevos. Ahí tenemos una proteína de alto valor biológico con todos los aminoácidos, excelente. Las leches, los yogur, las leches, ya sean si usted tiene sí o no intolerancia, porque todo el mundo no es igual. Yo me río mucho a veces cuando los pacientes me vienen diciendo, yo no quiero nada con gluten, porque el gluten hace daño, pero hay que ver si usted realmente es intolerante al gluten o no. Porque recuerden que cada alimento que hay en la faz de la tierra tiene un aporte de nutrientes. Y que no todo el mundo los recibe de la misma manera. Así es. Entonces hay que individualizar cada situación y cada caso. Ahora bien, hay alimentos que te van a aportar energía. Comenzar el día con proteínas de alto valor biológico, huevos, leche, yogur, quesos, por supuesto, derivados de los lácteos, entre otros. Y, por supuesto, algo de alguna fruta que le están satanizando y además de esto, los vegetales. Tenemos que incluir frutas y vegetales por lo menos en 2 a 3 comidas al día. Doctora, eso no suena mucho a un desayuno dominicano. No, para nada. Para nada, el desayuno dominicano tiene los 3 golpes, pero por lo menos tiene un poquito de proteína. Cuando lo comparamos con otros desayunos de otros países, no viene siendo es menos malo, pero aún así, pero ahí sí le introducimos, por ejemplo, el aguacate, ya le estamos introduciendo un poquito la grasa saludable, ya ahí entonces si le ponemos otra cosita, si esos huevos, en vez de hacerlo normal, le introducimos los vegetalitos, que el tomatito, cebolla, que la ajicita o que la cebolla, ya ahí entonces lo enmascaramos, como yo digo, y vamos introduciendo un poquito de vegetales. Muy bueno además. Claro que sí. Le da un sabor diferente. Totalmente. Doctora, ¿y cuáles alimentos, digamos, que deberíamos evitar, que son como lo opuesto a esto? El pan, no sé. Mira, yo soy de las que pienso, y dentro de estos casi 10 años de profesión, me he dado cuenta que la salud está en el balance. Entonces no me gustaría decir no se puede comer pan, o no se puede comer frutas, o no se puede comer azúcar, sino la salud está en el balance, hacer algo que usted pueda sostener durante el tiempo. Ahora bien, las frecuencias de este tipo de alimentos, la cantidad. Ay, sí, la cantidad. Muy importante. Y su situación individual, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga un antecedente tal vez de diabetes o de hipertensión que una persona que no lo tenga. La alimentación no puede ser igual. Por eso los regímenes alimenticios o las dietas, como mal le llamamos, no puede ser igual para todo el mundo. Doctora, y estábamos hablando de la incidencia de los alimentos en el estado de ánimo, pero volteando la pregunta, cuando tenemos ciertos estados de ánimo, ¿somos tendentes a comer ciertos alimentos? Por ejemplo, una persona que se sienta muy ansiosa o que se sienta deprimida, ¿tiende a comer específicamente algo en específico? Sí, de acuerdo a ese estado de ánimo. Sí, mira, me pasa mucho con las jóvenes y, bueno, las mujeres en términos general que van a mi consulta, que me dicen, doctora, cuando me va a llegar mi periodo menstrual, me da deseo de comer azúcar. ¿Es cierto? Sí,
Es cierto, o sea, no es solamente tal vez porque tenga una resistencia a la insulina o porque tenga un antecedente heredofamiliar de diabetes, sino que sí puede haber esa necesidad de carbohidratos o de azúcar porque el cuerpo lo demanda. Y aprovechando que lo menciona, por ejemplo, cuando estemos cerca del periodo, ¿qué deberíamos de comer? Como para no consumir tanta azúcar, porque a mí también me pasa. Sí, mira, lo que debemos hacer es como esa mezcla, ese mix, de tener algo que te sepa dulzón, por eso siempre me voy al lado de las frutas, que te va a aportar el azúcar de la fruta, pero también te va a aportar la fibra, pero también te va a aportar las vitaminas, pero también te va a aportar los minerales. Entonces ahí tengo el dulce que necesita mi cerebro para sentirse saciado, pero también no le estoy dando solamente calorías vacías, sino que le estoy dando algún aporte. Y con el contenido de fibra, pues además de darle esa saciedad que mi estómago necesita, pues también estoy ayudando a mi intestino. Entonces, todo ese tipo de cosas, vamos a buscar alimentos que sean más saludables, porque siempre hay una opción más saludable. Le hago esta pregunta, doctora, porque a veces nosotros no identificamos que nos sentimos en un estado de ánimo específico y empezamos a tener, digamos que cierto desequilibrio o desorden en lo que comemos. De repente yo estoy como que muy dada a mi comida saludable y de pronto como que me salgo y no sé qué es. Entonces, como un llamado además a identificar cuáles son nuestros estados de ánimo, porque si me siento ansiosa, tal vez lo que hago es que tiendo a comer mucho, claro. O si tengo, cuando la gente está deprimida también come muy mal, porque como que pierde interés en muchas cosas. Sí, mira, yo les decía a mis pacientes, porque me paso los días con mis pacientes, yo le explicaba que el mamífero tiene la particularidad, o sea, la especie mamífero, llámese los animales y los humanos que estamos dentro de la especie. Fíjate la forma que tenemos de dar amor. La primera acción que tenemos cuando nacemos, ¿qué es? Dar un alimento. Sí. Entonces, la alimentación está muy ligada con las emociones, sobre todo en el mamífero. Por eso es que cuando estamos tristes comemos. Cuando estamos alegres también. Lo celebramos todo con comida. Entonces, por eso es que hay que establecer una relación más friendly, más amigable, más saludable con la alimentación. Una relación saludable para que no se vuelva tóxica. Porque vamos a pasar en nuestro día a día por diferentes estados de ánimo. Un día no va a ser feliz el completo, no puede ser, porque estamos envueltos a 1001 cosas externas e internas, que es lo que nos provoca el estrés. Lo que tú puedes manejar es el estrés interno. Tú vas como tú recibas las cosas, como te afecte, como tú permitas que te afecten, como tú canalices eso, es que te van a afectar. Ahora bien, el externo no lo podemos controlar. Lamentablemente. Que es el estrés ya que tiene que ver con la lluvia, que tiene que ver con el tiempo, 1001 cosas. Entonces, todos vamos a estar envueltos a diferentes cosas en el día. Lo que debemos entonces es esa noción, esa actitud, esa conciencia con la alimentación, pues buscar opciones saludables. Si estoy triste y necesito algo dulce, vamos a buscar lo menos malo. Vamos a buscar tal vez una gelatina sin azúcar, una fruta, un chocolate amargo. Sí, o si no tenemos otra opción, como yo a veces les digo, pues vamos a graduarlo, vamos a dosificarlo. Eso es también un poco tentador. Sí. Porque no siempre podemos conseguirlo. Así es. Iniciamos con un poquito y después seguimos. Doctora, quiero rescatar de nuestra conversación que hablábamos de la palabra dieta. Y cuando hablamos de dieta, la gente piensa mucho en abstenerse de alimentos. Así es. Y no necesariamente, porque una persona que coma mal tiene una dieta. Así es. ¿Cómo se puede retroalimentarnos en torno a esto? Sí, lo que pasa es que la terminología está mal empleada y está tan mal empleada que ya nuestro cerebro, inclusive desde que escucha la palabra dieta, automáticamente entra en un estado de me van a poner en restricción, voy a estar totalmente castigado. En pánico. Voy a estar en sacrificio. Inclusive yo eliminé esa palabra allá y a los regímenes le llamo menú.
Y digo régimen alimenticio porque realmente eso es lo que es. Pero dieta es todo lo que nuestra alimentación diaria es nuestra dieta, sea buena, sea mala, sea más o menos, es nuestra dieta. Pero ¿qué pasa? Ya culturalmente hablando, nuestro cerebro entiende que dieta es una restricción calórica. Y no es así, y no es así. Entonces yo lo que prefiero decir es régimen alimenticio, pero dieta es todo lo que nosotros comemos durante el día, todo lo que ingerimos para alimentarnos, para nutrirnos, para tener la energía que nuestro cuerpo necesita. Es decir, que ahora que estamos empezando el año, mucha gente dice, debo ponerme a dieta, no necesariamente es como una buena motivación. Exacto, exacto. Debería decir, bueno, voy a comenzar un estilo de vida saludable, voy a comenzar a comer más saludable, voy a comenzar a tener un autocuidado y un bienestar integral, porque no es solamente el comer. No también solamente. Tenemos que tener las otras cosas que hacemos en el día a día. Como te dije ahorita, la hidratación, señores, adecuada. Algo tan simple como el tomar agua es un caos. La mayoría de personas no sabemos tomar agua. Entendemos que sí, porque es lo primero que me dicen. De hecho, hay personas que no le da sed. No le da sed, ni siquiera le da sed. En ese caso, doctora, sabemos que sí, que cuando hablamos de un estilo de saludable, hay que incluir el agua, pero muchas personas no les gusta el agua, sienten que no le da sed. Así es. Y es muy importante, ¿cómo pudiéramos para este tipo de personas que consumen poca agua darles recomendaciones para que aumenten la ingesta? Sí, yo comienzo como un bebé recién nacido que vamos instruyéndolo poco a poco con estrategias. Imagínate, cuando ya tenemos un hábito hecho de no tomar agua, yo tengo personas que me han dicho, yo tengo como 3 días que no tomo agua, pero toma jugo, toma otros líquidos. Entonces lo que vamos eliminando esos otros líquidos y vamos entonces a tener como única alternativa, en primera instancia, el agua. Va a depender también de, yo siempre le digo, vamos a utilizar las estrategias y vamos a utilizar alternativas que nos ayuden a recordarnos que tenemos como que por ejemplo hacerlo. Poner una alarma. Poner una alarma, hay muchas aplicaciones. Las aplicaciones en mi experiencia personal con los pacientes me las relajan, porque son muy bonitas, son muy chabacanas, la gente como que la coge de relajo y cree que es un relajo. Y esto se trata de salir de la zona de confort y tomar esto en serio, porque de esto va a depender tu vida, tu calidad de vida y por ende tus mayores expectativas de vida. Entonces yo le digo, como esto se trata de salir de la zona de confort, pónganme una alarma, pónganmela cada cierto tiempo, ándenme con un recipiente con agua, ya sea una botella, 1 litro, un telmo con medidas, para ayudarnos a motivarnos. Si te sientas en tu escritorio y trabajas frente a una computadora, pon alarma en todo lo que esté frente a ti. Si tienes alguien que te ayuda en la casa, si tienes alguien que te ayuda en tu oficina, que te lleve cada cierto tiempo le dé apoyo con eso. El agua, porque lo más difícil para el ser humano es crear un hábito. Cuesta bastante. Doctora, hablando del agua, hace un tiempo yo tenía un dolorcito de cabeza, que no era un dolor fuerte, pero ya tenía como 2 días con esa molestia y yo no estaba tomando mucha agua en esos días. Y cuando tomé suficiente agua, sorpresa, desapareció. Entonces me pregunto si, como eso que me pasó a mí, ¿qué otras cosas en nuestro cuerpo podemos ver cuando no estamos consumiendo suficiente agua? Así es. Mira, es tanto así que como dolores de cabeza, el estreñimiento, constipación, problemas gástricos, problemas hasta de absorción de nutrientes, tiene que ver con la falta de agua que estamos teniendo día a día. Y a veces le estamos buscando la quinta pata al gato a las cosas y sin embargo yo siempre digo, a veces las cosas están en lo micro, o sea, en lo más sencillo y no en lo macro. O sea, vamos a ver, yo siempre veo a mi paciente de forma integral, vamos a ver cómo está durmiendo esa persona, qué cantidad de agua está consumiendo, qué actividad física realiza esa persona diariamente, qué está comiendo esa persona para ver cuáles son los alimentos que le están aportando y qué tipo de nutrientes le está aportando. Porque sí, porque todo tiene que ver. Entonces la hidratación adecuada o la falta de agua puede producir constipación, cefaleas, problemas gástricos, intestinales. ¿Gástricos, doctora? Sí, hasta gástricos, para que lo sepa. Y algo muy importante, acuérdate que el órgano más
grande que tenemos es la piel. Señores, él refleja de inmediato lo que es la piel, las uñas, el cabello. Refleja de inmediato si no estamos consumiendo agua. Bueno, pues eso es un punto de alarma. Claro que sí. Que debemos de tomar en cuenta. Doctora, las dietas funcionan igual para todas las personas, porque a veces en nuestra buena fe, yo tengo una dieta y a mí me ha ido de maravilla, poniendo un ejemplo, y yo le quiero decir, mira esto, consume esto. ¿Funcionan igual para todas las personas? No, para nada. ¿Ah, no? Para nada. Somos individuales, somos seres individuales, tenemos situaciones o patologías o enfermedades inclusive que vienen con nosotros porque son heredos familiares. Entonces, ¿qué pasa? No nos va a funcionar igual. Puede ser, yo he tenido pacientes que son hermanitas gemelas, idénticas, que hasta para mí frente a frente se me confunden. Y yo, para que ellas se den cuenta que cada persona es totalmente diferente, le he puesto el mismo menú y cada una me responde diferente y me dice, doctor, increíble. Y digo yo, sí, para que se den cuenta que cada organismo responde diferente. Por eso te hablaba de que debemos de individualizar y personalizar cada caso. Pregunto esto inicialmente porque cuando la gente piensa en la dieta o en empezar un cambio, se va a internet, doctora. Ay, sí. Y dice, ok, voy a empezar a hacer esta dieta que me encontré por ahí o que un influencer le dijo. Así es. Eso es peligroso, eso es bastante peligroso porque hay la mayoría de ese tipo de dietas o de régimen alimenticio son bastante restrictivos. Uh-huh. Cuando tú metes tu cuerpo a ciertas restricciones, además de bajar de peso, tú vas a tener otras bajadas que generalmente son bajadas de nutrientes, de vitaminas, de minerales y te puedes provocar un problema de salud. Es casi seguro. O sea, que tú bajes de peso con una anemia, estás mal, estás enfermando. Hay un dicho aquí que es que la medicina es peor que la enfermedad. ¿Entiendes? Sí. Entonces, no es así. Que tú me bajes de peso bajando o disminuyendo tu masa muscular, automáticamente tú estás perdiendo lo que va a ser tus defensas en el organismo. O sea, la masa muscular no es solamente para vernos fuertecitos y musculosos, ¿verdad? No. La masa muscular tiene que ver con defensas en el organismo. Por eso ustedes se dan cuenta que las personas envejecientes pierden masa muscular y comienzan a enfermarse mucho. Además, y entonces la gente cree que es porque están viejitos, que es por la edad, pero realmente es porque están perdiendo masa muscular por ley natural de la vida. Por eso a las mujeres cuando están entrando en la fase ya de menopausia, premenopausia, yo le hablo mucho de esta parte, porque es la única manera de mantenerse bajando el porcentaje de grasa, que hay etapas en la vida de la mujer que sube por ley natural, pero sobre todo manteniendo su masa muscular. Qué bueno que lo menciona, porque hablar de menopausia es como un tabú. Así. No sé, porque como que lo relacionan a vejez y tal, pero es un estado natural y me gusta muchísimo que lo traiga a colación, porque es una ley natural de vida y mientras más rápido... Un privilegio. Además. Que lleguemos hasta ahí. Hay personas que lamentablemente no llegan. Lo que debemos es de buscar ese balance que ya no va a ser igual a cuando teníamos 21 años. Ya tenemos que ir acorde con las etapas que estamos viviendo, más nosotras las mujeres que somos tan hormonales. Sí, doctora, hablando de etapas, yo me he quedado viendo que a veces se nos hace muy difícil hacer equilibrio, porque por un lado estamos en la sociedad del consumo, que nos motivan a consumir no solamente cosas materiales, que ya es bastante, también cada vez hay un restaurante nuevo, una franquicia nueva, hay un alimento nuevo, hay una moda que consumir. Y por otro lado, entonces, nos castigan porque debemos de vernos bien, delgados, fornidos. ¿De qué manera nosotros podemos lograr el equilibrio entre estas dos fuerzas opositoras que tiran de nosotros? Bueno, mira, eso es un trabajo mercadológico muy bien hecho, realmente, para pues atosigarnos y sobre todo a veces yo he visto tantas promociones de comida que digo, oh wow, felicito a esa persona que está creando, porque crea la necesidad, como si fuera una necesidad.
no un gusto, como si fuera una necesidad, y no es así. Y realmente sí, es muy lamentable porque muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños crecen con estos estereotipos que no son reales, pero además están bombardeados con comidas rápidas, con comida chatarra. No, y entonces la demanda que nos hacen de tienes que verte bien, tienes que estar delgado. Exactamente. Entonces es como si viviéramos en una lucha constante de tienes que hacer tal cosa pero verte bien, y realmente no podemos estar en ambas aguas, tenemos que llegar a ese equilibrio. Claro, es muy importante algo, no irnos a los extremos, porque también si nos vamos a los extremos estamos mal. O sea, por ejemplo, yo tengo madres que me dicen, yo no llevo a mi hijo a cumpleaños porque me le dan dulce. Por favor, es un niño y es un cumpleaños. Y es un cumpleaños. O sea, no todos los días va a ir a un cumpleaños a ese niño. No pasa nada con que un día ese niño coma un dulce. O sea, le hace más daño a nivel emocional, a nivel de la relación que va a forjar ese niño con los alimentos, de que usted como madre me diga, no llevo a mi hijo a cumpleaños porque me le dan dulces, porque es un niño. O sea, tener ese equilibrio. Eso es muy importante, no irnos a los extremos. Es lo que siempre abogo y es lo que he visto en todos estos años de experiencia ya con los pacientes. Entonces, como parte de lo que estamos hablando del equilibrio en la vida es ese. Claro. Mantenernos como en un punto... En un punto medio que vaya acorde contigo, con la etapa que estés viviendo en ese momento, con tu estilo de vida, con lo que estés rodeada constantemente, porque es otra cosa muy importante, es que yo no puedo ponerle un plan a una persona, por ejemplo, como te explico, que tenga un estilo de vida que no pueda llevarlo, porque no lo va a hacer. Yo tengo que irme a ese estilo de vida y dentro de ese entorno, entonces ponerle cosas que sí lo pueda hacer y que no sea un régimen alimenticio por unos días, sino que sea algo que sea sostenible durante el tiempo. ¿Sabe qué, doctora? Que tal vez por eso hay muchas personas que inician una dieta y la dejan. Y eso por eso digo que es algo que se reinicia todos los años. Voy a empezar y lo dejan. ¿Será claro, por esto entonces? Claro que sí. O sea, yo he tenido las quejas de muchos pacientes que me dicen, ay, qué bueno que usted pone cosas que son accesibles. Y digo yo, es que la única manera de que lo hagan es que sean accesibles. Que no pones cosas que sean rebuscadas, marca tal. No, para nada. O sea, yo no estoy buscando marca, yo estoy buscando la esencia que me esté dando ese producto. Lo que aporta ese producto. O, por ejemplo, me dicen también, entonces yo no tengo que pasarme el fin de semana preparando toda la comida que me voy a llevar a la semana. Digo yo, es que no todo el mundo cuenta con ese tiempo. No todo el mundo puede hacer ese meal prep, sería lo ideal, pero lo ideal, como su palabra lo dice, están en los libros. Exacto. Tenemos que aterrizar y aplatanar, en buen dominicano, la situación específica de cada persona y hacer que sea manejable y llevadero. Sí, y no desesperarnos en el proceso. Claro. Porque como cada persona es diferente y sus circunstancias también, así es como poder mantenerse firme. Puede ser que en un momento tengamos debilidad, pero igual retomar y volver. Claro, no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos. Doctora, me gustaría que habláramos ahora de el dulce enemigo, el azúcar, doctora. ¿Qué tanto daño nos hace y cómo lo vemos reflejado en nuestra salud? Sí, mira, el azúcar, como te decía anteriormente, yo lo considero que es como aditivo, es una droga permitida, pero también necesaria. ¿Ustedes saben por qué? Porque el cerebro se alimenta de azúcar, no se alimenta de proteínas, no se alimenta de otra cosa. Usted le puede dar un suplemento riquísimo de proteína con todos los nutrientes que su cuerpo necesita y él no va a tomar eso, él le va a pedir que le dé ese azúcar por algún lado. Entonces debemos de, tal vez si usted está haciendo una dieta restrictiva para ver algunos resultados porque ha hecho otro tipo de régimen y no ha logrado nada, usted puede llevar eso por un tiempo y le dé resultados. Ahora, eso no es un estilo de vida, eso no va a ser para toda la vida. Entonces, ahí volvemos otra vez al equilibrio. O sea, no es eliminarlo totalmente de tu estilo de vida, sino el tener el control de esto y buscar los azúcares ya que vienen
Porque, por ejemplo, no solamente debemos de mencionar el azúcar como tal, podemos mencionar los carbohidratos que se van a transformar en azúcar. Y las mismas grasas que se van a transformar en azúcar en el cuerpo porque se transforman en grasas localizadas. En los chichitos. En los chichitos. Entonces ahí está el detalle, que no solamente es el azúcar de añadida, sino los alimentos que ya vienen con ella, pues disfrazadas de otra manera. Sí, doctora, que cuando hablamos de azúcar, como que la mente se va mucho a lo que son las azúcares blancas, esta azúcar crema, como la vemos, ¿verdad? Así es. Pero hay muchos alimentos que inclusive no son dulces, que tienen azúcar. Por ejemplo, algunas salsas de tomate tienen azúcar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar y disminuir porque azúcar es como que me comí este helado y sabemos. Pero hay muchas cosas de las que estamos comprando, el pan a veces que también tiene azúcar. ¿Cómo lo manejamos eso? Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, los alimentos que tengan el menor contenido de azúcar. Ya de por sí sabemos que parte de nuestra alimentación diaria tiene azúcar añadida, entonces vamos, por ejemplo, si nos toca un pan con un sándwich, entonces no vamos a bebernos el jugo, vamos a tomárnoslo con agua y vamos a comernos la fruta, que nos va a aportar más fibra y ya no le estamos añadiendo más carbohidratos a ese. Somos naturalmente dados a un jugo con un sándwich o un juguito con pan, sobre todo si es desayuno. Claro, entonces le damos una dosificación mayor, duplicamos. Nadie había pensado eso, doctora, como que yo me estoy tomando un jugo que sé que tiene azúcar y encima me estoy comiendo el pan. Exacto, entonces vamos a dosificarlo, vamos a disminuir ese contenido de azúcar y lo vamos haciendo gradualmente. Por ejemplo, ahora con esto de las modas, de las dietas keto, que siempre la ha habido, lo que pasa es que se le cambia de nombre, dependiendo de la época. Entonces, sí, son modas. Son modas. Entonces, sí, funcionan e inclusive nosotros los tenemos, los médicos, establecidos como parte de estrategias para cualquier paciente durante un tiempo, pero un estilo de vida no es. O sea, nadie puede estar solamente con este tipo de alimentos porque tu cerebro te lo va a pedir. Lo que sí es sostenible durante el tiempo es cuando tú logras hacer ese balance y ese equilibrio. Doctora, siempre escuchamos que el cuerpo habla y le decimos a la gente, mira, si tú sigues con esa alimentación o si tú sigues comiendo tal o a tal hora, el cuerpo te va a hablar, tú lo vas a ver. Doctora, pero hay gente que como que el cuerpo le habla diferente y le dice que quiere un chocolatico. O hay gente que dice, yo como que quiero algo salado hoy. ¿A qué se debe eso? Mira, como te dije ahorita, el ser humano tiene tiene que ver mucho con las emociones y la alimentación. Entonces, como se siente esa persona, pues lo va a ligar o lo va a mezclar su estado de ánimo. De eso va a depender de lo que quiere ese día. No sé si tú has escuchado eso. Depende cómo esté mi estado de ánimo, yo voy a comer. Totalmente contraproducente. O sea, cuando tenemos un esquema, un estilo de vida saludable, usted va a comer, ya usted tiene un esquema establecido y usted va a comer pues lo que le corresponde, independientemente esté su estado de ánimo. Eso es muy importante porque quien no tiene un esquema establecido, cuando el cuerpo le pide que coma tal, exacto, y le obedece. Lo va a obedecer y entonces va a tener totalmente un desequilibrio. Tal vez el día que el cuerpo le pida es cuando más ha comido carbohidratos, azúcares o grasa en ese día. ¿Por qué? Porque son alimentos que son aditivos, te pide más, pide más, o sea, es insaciable. Y si yo como hoy, probablemente mañana también me vuelva a pedir el cuerpo lo mismo. Otra vez. Entonces, no siempre, yo le digo a mis pacientes que no siempre hay día de fiesta, que entonces, porque hay que hacer ese equilibrio. También hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en la semana, hacer un esquema o un régimen estricto y el fin de semana darte ciertos cariñitos. A mis pacientes que son adolescentes y niños, yo trato de darle eso como premio, no para que vean el alimento como gratificación, porque eso es otra cosa, sino para que puedan establecer esa disciplina y ir creando esa disciplina durante la semana y guardar ese momentito para darse esa satisfacción y ese gusto, porque de verdad que la alimentación debe ser algo placentero realmente. Sí, eso es uno de los grandes placeres de la vida, doctora.
Esto me hace pensar entonces que hay muchas cosas que debemos de sacar de nuestras neveras. Sí, claro que sí. Porque Claro. caemos, doctora, en la debilidad. Exacto. Es una manera de autosabotearnos a veces nuestros procesos. Y lo hacemos consciente e inconscientemente. Sí, porque de repente abrimos Exacto. ese chocolate que estaba ahí, nos miró, yo lo miré, y la historia es que caemos. Doctora, nosotros sabemos que hay muchos alimentos, y de alguna manera lo hemos mencionado, que provocan enfermedad, el exceso, el uso desmedido, el consumo desmedido. Pero me pregunto si hay alimentos que puedan de alguna manera revertir enfermedades. Mira, revertirla como tal, ya cuando está una enfermedad establecida, coayudan. No me gusta decir que nada es milagroso, pero sí hay alimentos, o sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que son hipertensos o que tienen un colesterol alto y le ponemos un esquema o un régimen alimenticio para ayudarle a bajar ese colesterol. Entonces, pero es un conjunto de alimentos ligados también a una actividad física y a otros factores. Entonces, sí hay alimentos que ayudan, por ejemplo, a que haya menos grasa en la sangre. Por ejemplo, que son los mismos frutas, verduras, antioxidantes, que el té verde, ese tipo de cosas nos ayuda, que los alimentos ricos en fibra. Señores, ¿podemos mencionar alguno? Sí. Por ejemplo, ¿qué te digo? El apio, están, por ejemplo, entre las proteínas está el salmón, que aunque tiene grasa, pero tiene grasa buena, o sea que es una proteína de alto valor biológico, pero a la vez lo que tiene son grasas insaturadas o poliinsaturadas. Están todos los que son los vegetales de hojas verdes, la zanahoria, la lechuga, este tipo de cosas, el brócoli, el coliflor, nos va a ayudar. Las leguminosas, que son los granos enteros, como nosotros conocemos aquí, las habichuelas, lentejas, habas, eso también ayuda. El aceite de oliva extra virgen sigue siendo, si seguirá siendo por todo el resto de la vida, uno de los mejores aliados para, por ejemplo, controlar que un colesterol, que una hipertensión, a todas esas personas que sufren de enfermedades cardiovasculares, que no son todos. Entonces hay, por supuesto, alimentos especiales que coayudan a que ciertas situaciones de salud mejoren. Hablando de situaciones de salud, yo conozco personas, doctora, que están en sobrepeso, pero no comen mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden bajar de peso estas personas? Lo que pasa es que el sobrepeso es algo multifactorial. El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad crónica y es multifactorial. Y esto lleva a que la gente se deprima mucho, porque si yo no como mucho, que sin embargo está... Claro, pero entonces tal vez tenemos que identificar y profundizar en esa persona si hay algo hormonal, si hay algo genético, si hay algún problema de tiroides. Hay que identificar en esa persona si el gasto calórico, o sea, si lo que esa persona consume, aunque sea una hojita de lechuga, pero no gasta nada. Se pasa el día entero sentado, por ejemplo. No gasta nada, entonces ingiere más de lo que, o sea, ingiere más de lo que gasta porque no gasta absolutamente nada. Es decir, doctora, que cuando tengamos una situación que no cede, nuestro caso siempre va a ser único y personal. Debemos de ir donde un especialista que pueda orientarnos. Indagar las causas de por qué esa persona no está perdiendo peso. Pero no solamente es por el alimento, es un conjunto de cosas. Por eso le digo siempre, la obesidad, el sobrepeso es una enfermedad crónica multifactorial, donde hay diferentes aspectos que debemos de investigar y entonces buscarle solución a eso. No es una ni dos personas que me han dicho, doctora, yo como lechuga con pechuga todos los días y no rebajo. Y yo le digo, te creo, ¿de verdad me cree? Y digo, yo sí, te creo. Ese es el problema, la lechuga con pechuga. Porque como te dije ahorita, la alimentación debe de cumplir unos parámetros. Sí. Y como el cuerpo es inteligente y te habla, lo que tú no le das que él lo necesita, él entonces comienza a reservar o a guardar lo que tú le des para que le funcione como energía. Doctora, ¿y qué tal esto de que se puede comer a todas horas y todo tipo de alimento, no importa la hora? No, porque hay un ritmo circadiano, que es que en el día y en la noche hay etapas de comer
etapas de dormir, etapas de trabajar, y eso es un ciclo. Si alteramos esto, automáticamente también alteramos el asunto de las comidas, del peso y todo lo demás. Doctora, ¿cuál sería, por ejemplo, para la gente que cena una hora tope para...? Va a depender de su día. A qué hora se despierta esa persona, a qué hora se desayuna, pero generalmente Vamos lo que a poner nosotros... un ejemplo, una persona que se le despierte a las 6 de la mañana. Exacto, tienen que comer cada 2 horas y media o 3. Se supone que entonces lo máximo, si come cada 2 horas, cada 3 horas como máximo, cada 3 a 4 horas, 7, 8 de la noche sería el tope. Doctora, comer cada 2 horas, pero ¿comer qué? Lo que le corresponde, o sea, comer cosas saludables. Porque de repente yo no tengo un régimen establecido y la doctora me está diciendo come cada 2 horas y yo cada 2 horas me como un sándwich. Es importante, claro que sí, claro que sí. Vamos a decir que usted siempre va a tener 3 comidas principales y las meriendas siempre van a ser opcionales. Si vas a merendar, entonces vamos a buscar opciones saludables. Todo va a depender. Hay personas que sí necesitan merendar y hay personas que no. Yo, por ejemplo, doctora, que tengo problema del estómago, yo necesito merendar. Sí, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque cada 2 horas y media tu estómago está buscando, se segrega un jugo gástrico y si no encuentra qué comer, se va a comer las paredes del estómago. Y ahí entonces duele, hay gastritis, hay irritabilidad y hay úlceras y demás. Doctora, me gustaría saber, a veces nosotros en nuestra ignorancia y queriendo lograr un objetivo, vamos en vía contraria. Hay alimentos que son hipocalóricos, que son los que su consumo nos lleva a ganar peso. ¿Nos podría mencionar alguno de estos? Alimentos hipocalóricos son los alimentos que te aportan menos calorías. Ahí están las frutas, los vegetales, las proteínas magras, o sea, carnes blancas, pollo, pavo, pescado. Y hay alimentos entonces que son hipercalóricos. Hipercalóricos, que son los que tienen salsa, o sea, que al mismo pan, en vez de ser, por ejemplo, pan blanco o pan integral o pan con grano, es un pan que tiene dulce, que tiene pasas, que rico, tiene crema y que tiene una serie de cosas que cuando ya tú lo vienes a comer está sobresaturado. Entonces yo digo, yo estoy a dieta, tengo un pancito integral que tiene pasa. Voy en vía contraria. Depende entonces con las otras cosas que tú lo mezcles. ¿Ok? Va a depender con las otras cosas que lo vayas mezclando. Todo se puede hacer, pero con moderación y con un esquema y un equilibrio. Ya para finalizar, doctora, este nuevo año nos gustaría que nos dé algunas recomendaciones para iniciar y tener, digamos que en nuestra alimentación, ese equilibrio para mantenernos, no solamente como que para bajar de peso, sino para poder llegar a final de año sin claudicar y teniendo una condición óptima de salud. Claro, mira, mi recomendación es irnos un día a la vez, pero todos los días. No compararnos, eso es lo primero. Buscar un especialista, buscar ese diagnóstico de cómo estoy en este momento de mi vida y qué necesito para mejorar. Es como una siembra, es cuando hacemos una siembra que tenemos que sembrar para luego cosechar. No solamente el sentir el cómo te sientes ahora, sino qué estoy haciendo para dentro de 10 años, dentro de 20 años, qué estoy haciendo por mi salud. Entonces eso es muy importante, ir a tu ritmo, optimizar tu estado de salud y dentro de esa mejora, por supuesto, va a estar tu peso. Pero primero ese autocuidado, preservar esa salud. Y recuerden que la salud es física y mental. O sea, te tienes que sentir bien contigo para entonces poder vivir con calidad de vida y por ende mayores expectativas de vida. Si no te sientes bien, aunque aparentemente estés bien, no lo estás. Entonces vamos a buscar ese bienestar físico y mental y entonces vamos a sostenerlo. No solamente es verse bien, sino sentirse bien. Doctora Ani, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos todas estas orientaciones. Nosotros hemos querido empezar el año con episodios que podamos incluir temas
que son para nuestra lista de metas y propósitos de este año, y definitivamente la nutrición y tener una alimentación saludable es uno de estos temas. Gracias a todos por acompañarnos y seguiremos hablando de otros temas que son primordial para este año.